Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la continuidad de la resolución de triángulos rectángulos que dimos inicio en la clase anterior. Charlábamos en la clase anterior, como decía, sobre la resolución de triángulos cuando teníamos como datos un cateto y la hipotenusa. En esta oportunidad vamos a seguir avanzando, vamos al segundo de los casos. Recordar que estos casos los hacemos simplemente para ir viendo las distintas posibilidades. No es necesario, digamos, que uno haga esa subdivisión para resolverlo, pero es una forma de orientar, ¿no es cierto?, en la resolución de los triángulos rectángulos. Entonces, en este caso, caso número 2, los datos que vamos a tener en nuestro triángulo van a ser los catetos, es decir, los dos catetos. Y entonces, teniendo nuestro triángulo, vamos a tener el primer cateto, el ángulo recto siempre va a seguir, porque tiene que ser basado en triángulo rectángulo, y el otro cateto, ¿sí? Entonces, si miramos los datos y las incógnitas, en este caso vamos a tener los dos catetos, B y C, y el ángulo recto, que siempre va a ser nuestro dato en todos los triángulos rectángulos. Y la incógnita, o las incógnitas en este caso, van a ser la hipotenusa A y el ángulo B y el ángulo C. Volvemos a repasar y dejar para que tengan en consideración las fórmulas importantes que siempre van a estar formando parte, ¿sí?, en nuestras resoluciones de triángulo y rectángulo, que ya habíamos visto también en la clase anterior. Teorema de Pitágoras, la suma de los ángulos interiores, las definiciones de las razones trigonométricas y cómo hallar el valor de un ángulo de una razón trigonométrica determinada. ¿Está? Entonces, estas expresiones son las que nuevamente vamos a tener que tener presente, alguna de ellas, para resolver nuestro triángulo rectángulo en esta ocasión. Si quieren, pueden volver a revisar en la clase anterior y volviendo a detallarse, digamos, estas expresiones. Entonces, vamos ahora, en nuestro caso, al cálculo de nuestra primera incógnita, que es la hipotenusa A, o el lado A, ¿sí? Es un lado del triángulo. Entonces, otra vez, si nosotros miramos los datos que tenemos, los dos catetos, nos falta uno de los lados. Entonces tendríamos que recurrir a alguna de estas fórmulas donde en la fórmula esté, ¿sí?, como relacionada estos tres valores, el valor de la hipotenusa y los dos catetos. ¿En cuál de estas fórmulas está? Está nuevamente en el teorema de Pitágoras, ¿sí? El lado A, que es la hipotenusa que no conocemos, lado B, cateto, uno de los catetos que sí conocemos, y el lado C, que es el otro de los catetos que también conocemos. Entonces, de esa expresión simplemente lo que vamos a hacer, vamos a despejar, ¿sí?, el lado A, que es la hipotenusa. Entonces, lo único que quedaría para hacer ese despeje es pasar la potencia, que es al cuadrado, ¿no es cierto?, como raíz cuadrada de otro mismo. De esta manera tenemos la expresión o fórmula que vamos a usar. Reemplazando, ¿sí?, los valores que tenemos para nuestro triángulo en particular, nos va a quedar entonces, ¿sí?, el cateto A, el cateto B, perdón, y el cateto C. Reemplazamos, hacemos la operación y nos da el valor del lado, que en este caso va a ser el valor de la hipotenusa, que va a ser 5 centímetros. Acá es importante recordar, siempre que usemos esta y otras fórmulas, siempre tenemos que tener cuidado con la nomenclatura y las unidades, es decir, 4 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Después el otro cateto es 3 centímetros elevado al cuadrado, ¿sí? Y al aplicar la operación de raíz cuadrada de un exponente, ¿sí?, nos queda simplificada la unidad, quedando por resultado final centímetros en ese caso. Entonces eso debemos tener cuidado y no olvidarnos a la hora de resolver cualquier triángulo. Vamos a continuación al cálculo del ángulo B. El ángulo B, ¿sí?, que sería este ángulo, entonces tendríamos que pensar lo siguiente, y acá es importante y resaltamos esto. Siempre todos los datos faltantes o las incógnitas que vamos calculando vamos a hacer en función de los valores o datos que ya teníamos originalmente en nuestro triángulo, no del dato calculado. ¿Por qué hacemos esto? Por una cuestión de que, fíjense, en este caso, bueno, el lado A nos da un valor entero.
Pero si tomamos ahí un valor que da un valor decimal y yo lo utilizo para próximos cálculos, lo que va a suceder es que el resultado final, ¿sí?, incremente su error. Por eso entonces siempre vamos a basarnos para todos los cálculos de cualquier valor que no conozcamos o incógnita, utilizar como datos los datos originales de nuestro triángulo, nuestro problema en cuestión. Entonces, en este caso, volvemos a mirar. Bueno, necesitamos el ángulo B. El ángulo B, ¿sí?, va a estar relacionado mirando los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? Este cateto y este otro cateto que está acá, ¿sí? Este cateto B en relación al ángulo B es opuesto. Y el ángulo C es, el lado C, perdón, es el cateto adyacente. Entonces, si yo miro, ¿sí?, en relación a un ángulo, ¿qué razón trigonométrica, ¿sí?, me permitiría utilizarse en este caso? Y bueno, cateto opuesto, que tenga cateto opuesto y cateto adyacente y el ángulo. Entonces, miro, es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, esa es la relación, es la razón trigonométrica que voy a estar usando. Y entonces voy a expresar la tangente del ángulo B, que no conozco, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, con una flechita para indicar, ¿sí?, el despeje del ángulo B, nuestro ángulo B, ¿sí?, va a estar, o para obtener ese ángulo B, lo que voy a tener que hacer es despejar de esta relación tangente. Y como ya veíamos en la clase anterior, y acá está figurando un ejemplo, siempre cuando despejo el ángulo, al pasar la razón trigonométrica al otro miembro, la operación inversa considerada es el arco, ¿sí?, de la razón trigonométrica que estoy considerando. Si tengo tangente, va a ser arco tangente de el valor del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en ese caso 4 centímetros sobre 3 centímetros. Utilizando la calculadora, como ya lo teníamos indicado, ¿sí?, nos da que el valor del ángulo B, ¿sí?, en definitiva termina siendo 53,13 grados. Si vamos al ángulo C, ¿sí?, ahora estamos acá. Este es el ángulo que no conocemos y lo que tenemos de datos son los originales. Tenemos el cateto B, que ahora ese cateto en relación al ángulo C es adyacente porque forma el ángulo. Y el cateto C se encuentra frente al ángulo, por lo tanto es el ángulo, el cateto opuesto. Otra vez, opuesto sobre adyacente, también nos queda tangente del ángulo, ¿sí? Entonces, en este caso, tanto para el ángulo B como para el ángulo C, vamos a usar la tangente. Expresando ahora la tangente del ángulo C, ¿cómo va a ser entonces? La tangente del ángulo C es opuesto, que ahora el opuesto, para este caso, es nuestro lado C o cateto C, y el adyacente es el cateto B. Entonces, si despejamos el ángulo C, nuevamente es el arco tangente de esa división, cateto opuesto, que ahora es el valor de 3 centímetros, y cateto adyacente de 4 centímetros. Usamos la calculadora, ¿sí?, y resolvemos la operación, lo que nos da como resultado para el ángulo C un valor de 36,86 grados. Y de esta manera entonces estaríamos resolviendo un triángulo, ¿sí?, sacando todas las incógnitas y datos posibles de un triángulo, y cuando teníamos como datos, ¿sí?, solamente los dos catetos y por supuesto el ángulo recto, que siempre va a ser un dato conocido para todos los triángulos rectángulos.